Porque aquí, antes de comenzar, quiero dejar de saber lo que yo creo. Yo creo que Yeshua, que le llaman Jesús, Yeshua es el Mesías de Israel. Él es el Hijo del todo del Dios viviente. Él se sienta a la mano derecha del Padre. Es nuestro sumo sacerdote. Él es el que vino para restaurarnos a una relación íntima de convenio con el Padre. ¿Estamos claros con eso, no? Ok, no estoy predicando ni enseñando judaísmo. Yo no vine a enseñar religión. Yo vine a compartir con ustedes el contexto de lo que la Biblia nos dice de una relación íntima con el Todopoderoso. ¿Ok? Pero tenemos que ser claros con la información. Me van a disculpar un momentito. Uno de los problemas grandes que yo tengo ahora es que tengo 48 años, me acaban de hacer una operación de cataratas y ahora veo menos. Ahora necesito dos tipos de lentes, una para la computadora y otra para leer. No, y el doctor me decía, viste qué maravilloso la medicina. Y yo le dije, vio lo maravilloso que es Dios, que cuando nosotros nacimos podíamos ver con lo que Él nos dio, de cerca, de lejos. Y ustedes me ponen los lentes en los ojos y solamente puedo ver de lejos, de cerca no veo nada. Contexto, mis hermanos, es la clave de esta noche. Todos repitan después de mí. Contexto, contexto, contexto. Y los quiero retar. Okay. Para que se oiga en la transmisión. Ok, está bien. El contexto de la Biblia, disculpe, me hace calor en Ecuador, ¿eh? Yo soy de Puerto Rico y vivo en Florida. Y yo estoy acostumbrado al calor. Y aquí hace calor. Pero eso no es nada, no importa. Cuando nosotros leemos las Escrituras, hermanos, uno de los retos grandes es que muchas de las personas nos retan a nosotros porque o no entienden el contexto de donde nosotros estamos tratando de presentar las Escrituras, o hay siempre un argumento acerca de que no, ustedes dicen que son salvos por guardar la Torá. Por favor, hermanos, en ningún lugar dice que tenemos que guardar la ley para ser salvos. Salvación, vuelvo y repito, es un regalo del Rey. Dígame, ¿está todo bien? Sí, pero ¿hasta dónde me puedo mover? No, está. Ah, perfecto, ok. Hasta el tiro del ventilador. Ok, perfecto. Voy a hacer unas preguntas, no estoy esperando que me den la respuesta en este momento, solamente para mi método de enseñanza, en la forma que me gusta enseñar. Hacer preguntas para que podamos poner los argumentos, ¿ok? Para poder nosotros tener un argumento y poder entender más o menos lo que estoy diciendo. Cuando ustedes dicen la Biblia o el Nuevo Testamento o cuando Yeshua habla acerca de los fariseos, ¿cuántos de ustedes piensan judaísmo? Cuando se dice fariseísmo, y usted piensa, no, que usted está haciendo judaizantes o son fariseos. Pero el problema es que nosotros cuando estudiamos el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿a quién fue escrita la carta de Lucas? ¿A quién fue escrita la carta a Lucas y la carta a los Hechos? El sumo sacerdote, ¿cuál? Teófilo, ¿no? Teófilo, están estudiando, aleluya. A una persona la carta fue escrita, fue a Teófilo, ¿no? Eso explica entonces por qué Lucas comenzó los dos tratados, las dos cartas en el contexto del templo. Los primeros dos capítulos del libro de Lucas habla acerca del contexto del templo, está hablando acerca del orden del templo cuando ellos hacían el incienso en el templo, que por cierto, esa fue la única vez en la historia, la única vez en la vida de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que pudo entrar al lugar santo para ofrecerse el incienso. La primera y última vez, él nunca entró allá. ¿Y por qué el ángel aparecérsele a Zacarías fue tan gran evento? ¿Por qué eso fue tan gran mencionado? Que por cierto, todos dicen Hechos capítulo 10, capítulo 6, versículo 7, si no me confundo, de que la palabra del Eterno creció en Jerusalén y muchos de los sacerdotes creyeron en la fe.
en la fe. ¿Por qué ese evento del ángel apareciéndosele a Zacarías en el templo era significativo para los sacerdotes, los cohenim? Porque ellos no creían en las majestades celestiales. Los sacerdotes, estamos hablando lo que era el sumo sacerdote, no creía en la manifestación de ángeles y tampoco creía en la resurrección de los muertos y tampoco creía en la vida eterna. De repente Zacarías, un hijo de sacerdotes, va al lugar santo y lo primero que se le aparece ahí, la primera vez que entró al lugar santo para ofrecer ese tipo de sacrificio de incienso, la ofrenda de incienso, lo primero que ocurre es se le aparece un ángel. Y los sacerdotes no creían en los ángeles. Estamos hablando de los sumos sacerdotes. Imagínense cuando él sale del lugar santo y no puede hablar. Y después cuando él habla, ¿qué es lo que va a decir? Se me apareció un ángel. De repente toda la teología de los saduceos. Ellos no eran fariseos, eran saduceos. ¿Sabían ustedes que solamente habían 5.000 fariseos en el primer siglo? Cuando las personas leen la Biblia, ellos presumen de que todo el mundo era fariseo en el primer siglo. No, se encontraban los fariseos. Y dentro de los fariseos habían 7 diferentes tipos de fariseos. Así como hay ¿cuántos tipos de cristianos? Está el adventista, está el católico, está diferentes tipos, 36.000 denominaciones cristianas. Si yo creo que inventaron unas cuantas ya más y llegamos a las 40.000. ¿Amén? Ok, entonces sabemos que hay 7 tipos de fariseos, 7 tipos de fariseos. Pero cuando se habla del Nuevo Testamento, cuando se habla acerca de observar la Torá, de guardar el sábado, las fiestas, de repente el mundo religioso, y cuando, hermanos, por favor, cuando yo digo el cristianismo, estoy hablando del sistema religioso. No estoy tratando de ofender a ninguna persona independientemente ni individualmente. El judaísmo, el sistema religioso. El cristianismo, incluyendo el catolicismo y todas las denominaciones. ¿Está claro? Yo no vengo acá para insultar a nadie, esa no es mi función y ese no es mi corazón. Pero vamos a ser claros con la información que tenemos. ¿Estamos claros? Si ustedes quieren, yo les puedo compartir el PowerPoint después que termine con él, lo voy a dejar para el hermano, para que ustedes verifiquen toda la información. La información está accesible en el internet también. ¿Ok? Y una pregunta, si la información es correcta y a nosotros no se lo ha presentado en ese contexto y está correcta y se alinea con las escrituras, ¿estaríamos dispuestos a aceptarla? Esa es la pregunta. No mi verdad, sino la verdad de la palabra. Y eso es lo que tenemos que comenzar. Cuando leemos nosotros las escrituras, tenemos nosotros que estamos influenciados por la dogma, por la religión, en los sistemas religiosos de donde salimos. Todo el mundo quiere interpretarlo de acuerdo a su forma de entender el idioma, la cultura, la denominación, la dogma. ¿A quién fue escrita la carta a los hebreos? La carta a los hebreos. ¿Ustedes hablan hebreo? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes nunca habían considerado leer el libro de Hebreos? Ustedes todos conocen el libro de Hebreos, ¿no? Vamos al capítulo 8, versículo 7, por favor. Vamos a leerlo. Todos busquen su Biblia, por favor. Capítulo 8, versículo 7. El libro de Hebreos. Cuando lleguen, por favor, me lo dicen para que alguien lo pueda leer. ¿Cuántos de ustedes creen que Yeshua es el Mesías? Amén. Levanten sus manos. Los que creen que Yeshua, Jesús es el Mesías. No. Ok, salvo por fe, ¿no? Ok, quiere decir que no tengo que predicar el mensaje de salvación, ¿sí? ¿No? Sí. Sí. ¿Está entendiendo la pregunta, no? Sí. Mire, cuando yo estaba en la iglesia cristiana, yo recuerdo, la iglesia latina, antes de Ixay en California, que todos los domingos el pastor predicaba lo mismo. ¡Impíos se van al infierno todos los que arrepiéntate! Y un día a los 15 años a mí se me ocurrió mirar alrededor cuáles eran las visitas, que todos se van al infierno. Me di cuenta que no había ni una visita. Y está llamando 3 domingos corridos, me está llamando impío, que me voy para el infierno, que no soy salvo. Y yo dije, aquí hay un problema. Si yo vengo a esta congregación tanto tiempo, creo que estoy siguiendo la Biblia, y me están dando por un 2x4 de madera por la cabeza diciendo que voy para el infierno. No entiendo. Y ahí fue cuando comenzó mi cuestionamiento, la forma de preguntar, no para causar rebelión,
sino para yo entender lo que dice la Biblia. Y le voy a decir algo, es un reto porque constantemente tenemos que reevaluar, porque las traducciones a veces no son muy buenas. Nosotros no estudiamos la cultura, no estudiamos el idioma. Yo llevo ya 10 años yendo a Israel, 12 veces en 10 años, gracias al Padre por esa bendición. Y te voy a decir algo, todos los años aprendo algo nuevo de lo que yo pensé que sabía. Te voy a dar un ejemplo. En capítulo 8, versículo 7, ¿qué dice, por favor? Del libro de Hebreos. ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien que lo lea? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos. El capítulo 8 de Hebreos. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Ajá, ok, pregunta. ¿En cuántas de sus Biblias se encuentra la palabra pacto en ese versículo? ¿Por qué no leyó la palabra pacto en la traducción de él? La hermana, léalo por favor, hermana, ¿puede? En el sexto ahí. En verdad, si el primer pacto no hubiera tenido terreno para encontrarle defectos, no hubiera sido necesario un segundo. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿ustedes creen que esta es la palabra del Todopoderoso, no? ¿Cuántos de ustedes creen que esta es la palabra inspirada de Dios? Y que no hay errores. Yo acabé de encontrar un error en la traducción, no en la palabra de Dios. Lo que se encuentra aquí dentro, lo que se encuentra en este pergamino, que es la Torah, los 5 libros de Moisés. ¿Ok? Está en hebreo. Y aquí se encuentra la palabra. Estas son las traducciones de la palabra, ¿no? No quiere decir que no es válido, no quiere decir que no se puede leer, no quiere decir que no se puede estudiar, pero alguien por favor explíqueme por qué en la versión de mi hermano no dice pacto, pero en la versión de mi hermana sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque se lee diferente. Lea el suyo de nuevo, mi hermano, por favor. Porque si aquel primero porque si aquel primero hubiera sido sin defecto. Ok, para allá. Si aquel primero, no sabemos cuál es el primero, no sabemos cuál es el defecto. No lo entendemos. Cuando se le añade una palabra que ya tiene, pacto, todos pensamos que está hablando de la ley. Pero el capítulo entero no habla de la ley de Moisés, sino que habla acerca, ¿me puede leer el versículo 1 del capítulo 8, por favor? 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es Ok, espera un segundito. Ahora ves de lo que venimos, el punto principal de lo que venimos diciendo. Quiere decir que no puede leer el capítulo 8 solamente, porque cuando esa carta fue escrita, no fue escrita con capítulos ni versículos. El versículo te dice, porque el punto de lo que te venimos diciendo en el contexto del pasado, quiere decir que tiene que leer ahora del capítulo 1 en adelante para entender la conclusión, que es el capítulo 8. Pero entonces ahora tenemos un problema. No leemos el contexto entero, no leemos el hebreo, porque fue escrito a los hebreos. Hay palabras en traducción que han sido añadidas, porque el griego, la palabra diatique, que es la palabra convenio, no aparece en ese texto. Quiere decir que alguien, cuando estaba haciendo traducción, le añadió una palabra que no aparece, que con una palabra todo el contexto del capítulo cambia. Y todo el mundo religioso dice que tiene que ver con la ley, cuando ahora continúa leyendo desde el principio ese versículo 1, por favor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ok, entonces el contexto del capítulo, basado en el versículo 1, ¿es acerca de la ley de Moisés o acerca del sumo sacerdocio? Entonces no podemos aplicar el capítulo 8, versículo 7, en referencia a la ley, cuando el contexto tiene que ver con el sumo sacerdocio. Pregunta, aquí hay 12 tribus. Las 12 tribus del ser de Hoshen, el pectoral del sumo sacerdote de Israel. Una de las piedras es de Leví, de los levitas. Quiere decir que todos los levitas son israelitas, pero no todos los israelitas son levitas. Repito, no todos los levitas
son israelitas, pero no todos los israelitas son levitas. Ok, todos los sumos sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes vienen de qué línea? La línea de Aarón. Solamente por la línea de Aarón pueden venir los sumos sacerdotes, como en Agatón, ¿ok? Pero se encontraban los levitas, que son familiares, pero no vienen de la línea que está hablando acerca del sumo sacerdote. ¿Tiene sentido hasta el momento lo que le estoy hablando? Esto, hermano, mire, le voy a decir algo. A mí me hubiera gustado tanto poder haber tenido esta información en el 98, 99, 2000, cuando yo empecé. Muchas de estas cosas he venido formulándolas, estudiándolas por los últimos 17 años, y ahora, después de 7 años, es que puedo entender un poquitico nada más. Porque decidí hablar acerca de contexto. Entonces, ¿cuántos de ustedes nunca han considerado leer el libro de Hebreos en el contexto del día de expiación? El día de expiación. ¿Cuántos de ustedes han oído del día de expiación en la Biblia? Todo el mundo cristiano sabe lo que es el día de expiación, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿cuántos animales se sacrificaban ese día? ¿Cuántas veces el sumo sacerdote entraba y salía del lugar santísimo? ¿Qué salmos cantaban? ¿Qué oraciones se hacían? Todas esas cosas son importantes. ¿Qué es lo primero que se introducía al lugar santísimo y lo último que se sacaba del lugar santísimo? Porque la carta a los hebreos, en el contexto del sumo sacerdote en el día de expiación, nosotros no podemos leer una carta que no fue dirigida a nosotros, no entendemos el idioma, no entendemos la audiencia, no sabemos el contexto y llamamos a esa teología de allá. Y hay una palabra añadida que quita el contexto. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? En otras palabras, estamos leyendo las escrituras, se aplican para nosotros, sí, pero no podemos descartar el contexto. Hermano, una pregunta. Si yo vengo a Ecuador, tengo el derecho de tener una opinión de su país, ya que yo he estado aquí y he conocido a los hermanos ecuatorianos y he podido ver su hospitalidad y he comido su comida, he viajado un poquito, he visto un poco. Ahora, tengo una opinión, pero mi opinión es basada en lo poco que yo conozco. Yo no puedo decir que yo soy un experto en su país. Y sería injusto yo regresar a Estados Unidos y decir, no, porque Ecuador es esto, otro, cuando es por primera vez en mi vida que yo vengo a Ecuador y este es el grupo más grande que yo he conocido que son creyentes. Yo no puedo hacer esa opinión. Yo tendría que injertarme en su país, hacer preguntas, vivir entre ustedes, entender lo que está ocurriendo políticamente, geográficamente, todo lo que está ocurriendo para entender mejor la vida de un ecuatoriano. ¿Tiene sentido, no? Entonces, ¿por qué nosotros venimos a las escrituras y tomamos unas escrituras que fueron escritas a los israelitas en una cultura hebrea en el Medio Oriente y queremos leerlas de acuerdo como pensamos en Ecuador, como hablamos en Ecuador, como miramos la vida por acá sin considerar su contexto original? Esa es mi pregunta. Y esa es la función de lo que estoy tratando de llevarle esta noche. Sí, somos salvos por fe, aleluya, amén. Ya confesamos a Yeshua, amén. Ok, próximo. ¿Cuál es el próximo paso? Porque eventualmente tenemos que aprender ahora cómo caminar en nuestra fe. El problema es que tomamos versículos fuera de contexto y después decimos, no, que eso es para los judíos. Pero no sabemos que no, y cuando Yeshua está hablando en contra de algunos fariseos, decimos no, porque ya esa ley fue anulada. Por ejemplo, cuando se dice que se caminaba, que Yeshua que caminaba por una finca y los discípulos tenían hambre y pidieron, y Yeshua le dijo, bueno, agarren de ahí y coman. Y dice que ellos van caminando, comiendo en el sábado. Y de repente alguien se enojó porque dijo que ellos estaban rompiendo el Shabbat. Ahora el mundo religioso dice, viste que Yeshua enseñó a sus discípulos que estaba bien, podían romper el mandamiento. Hermano, usted no entiende lo que se está diciendo. Cuando usted dice eso, está eliminando a Yeshua como el Mesías. Porque Yeshua, si hubiera anulado un mandamiento, se descualificaba como el Mesías. Porque tenía que traer el mensaje de la restauración
de la Torah, la constitución de su pueblo. ¿Están conmigo, no? ¿Están conmigo? Entonces, ¿cuál es el contexto? Porque no leemos la ley, no entendemos la diferencia entre los decretos de Sanedrín, en referencia añadiéndole enmiendas al mandamiento, versus lo que dice el mandamiento. El mandamiento dice que si vas caminando por un standing grain, por un lugar donde se encuentran esos tipos de alimentos, que puedes agarrar, seguir caminando y comiendo. Eso es permitido. Lo que no es permitido es cortar y como cuando las frutas están listas, que todo el mundo llega a trabajar el campo. Eso no es permitido en el sábado. Pero sí se puede caminar, agarrar y seguir caminando. Eso no es, porque es preservación de vida. Eso no es trabajo. Lo que teníamos que hacer es leer Números. El capítulo de Números te dice exactamente el contexto. Si leemos el capítulo de Números, vamos a entender lo que Yeshua está diciendo. En ningún momento está hablando en contra de la ley. Él está hablando en contra de los mandamientos que fueron establecidos, o las enmiendas establecidas por el sistema religioso. Vamos al capítulo 8, por favor. Vamos al capítulo 8. ¿Está pasándola bien? Amén. Ok, aleluya. Capítulo 8 de Juan. Capítulo 8 de Juan. Vamos a leer. Contexto. Mañana voy a entrar a un detalle un poquito más detallado en el tema, si me permiten. He tenido una semana un poquito bien atareada acá. Yo estoy acá desde el domingo pasado y ha sido bien interesante mi estadía acá. Me ha tratado muy bien, pero calurosa. Me quemé. Estoy quemado hoy. Parezco un camarón. ¿Perdón? Me agarró el primer día y me dio duro. Ok, el capítulo 8. Que el capítulo 8 es uno de los capítulos más principales. Uno de los capítulos principales cuando se usa diciendo la ley ya fue abolida, because Yeshua, porque el Mesías no juzgó a la mujer adúltera. ¿Ok? ¿Alguien puede leer, por favor, en lo que yo busco las referencias aquí? Capítulo 8, versículo 1 en adelante. Jesús se fue al monte de los olivos. Durito, por favor, duro. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Ok, pon atención. Llevaron a una mujer que sorprendida en el adulterio. Quiere decir que esto fue premeditado. ¿Quiénes la llevaron? ¿Quiénes la llevaron a los fariseos? Entonces quiere decir que si fueron sorprendidos, ellos sabían dónde estaba la prostituta. ¿Ok? Ok, continúen. Y poniéndole en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Ok. Ahí tiene una referencia donde dice la ley de Moisés. Levítico 20, ¿no? ¿Alguien tiene una referencia al lado de ese versículo? Porque ahí dice, porque la ley de Moisés dice. Entonces, obviamente, la ley de Moisés se convierte en lo que se llama en el mundo legal un precedente legal. Un precedente legal. Quiere decir que ya esto es un caso judicial. Es un caso judicial. Entonces aquí los dirigentes están diciendo, porque la ley de Moisés dice esto, entonces tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que ir a la ley de Moisés para ver lo que dice. Levítico 20:10. Vamos a Levítico 20:10, exacto. ¿Qué es lo que dice Levítico 20:10? ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. Dice el versículo 9: todo hombre que maldijera a su padre y a su madre de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente será muerto. Ok. ¿Qué dice el versículo y qué es lo que hicieron en Juan 8? Ellos citaron la ley de Moisés como el precedente legal para juzgar a esta mujer, que ellos mismos la vieron en el acto. Pero ¿qué les faltó traer a Yeshua? Al hombre. Quiere decir que ahora tenemos un problema legal, hermanos. El precedente legal va en contra del liderazgo.
Porque ¿dónde se encuentra el adúltero? La Torá, como ellos citaron la Torá, le dice el adúltero y la adúltera. ¿Dónde se encuentra el adúltero? En la historia de Juan 8. En ningún lugar. Quiere decir, puede haber un caso legal cuando hay un precedente legal que te dice cómo hacerlo, y el mundo judicial moderno, o en ese tiempo la Torá, en el primer siglo, perdón, el Sanedrín o los fariseos, ellos no están basados en lo que dice el contexto de la ley, van en contra de, trajeron a la mujer en adúltero. Ok, continúa leyendo, mi hermano, por favor. En Juan capítulo 8 de nuevo, ¿quién lo tenía? En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa. Ah, le estaban tendiendo una trampa. ¿Por qué? Para tener algo que acusarlo. Tener algo que acusarlo, pero ya va, ellos citaron la Torá. Yeshua es la Torá viviente, él sabía ese mandamiento ya, y lo entendía. Entonces quiere decir que el Mesías, de acuerdo al procedimiento legal que se encuentra en Deuteronomio capítulo 17, vamos a Deuteronomio capítulo 17 por favor. Deuteronomio 17. ¿Cuántos de ustedes nunca han considerado la Torá como una constitución de un pueblo? Los 5 libros de Moisés como la constitución del pueblo de Israel. ¿Cuántos nunca han considerado a Pablo como el abogado de inmigración para el gentil? Repito, hermanos, ¿están conmigo? Los veo como que piensan que estoy loco. Y eso, que hoy estoy cansado, ¿yo? Ok, 17, vamos al 17. Capítulo 17. Ok, el versículo 5 en adelante dice: entonces sacarás a tus puertas al hombre o mujer que hubiese hecho cosa mala. El versículo 4 dice: y se te fuera el aviso después que oyeras y hubieras indicado bien, la cosa pareciera verdad cierta. Dame un segundo. Ok, dice: y te fuera dado aviso y después que oyeras y hubieras indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación había habido en Israel, entonces sacarás de tu puerta al hombre o la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, sea el hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Quiere decir que el que haga el juicio, en este caso, ¿quiénes eran los que acusaron a la mujer adulta? Los fariseos, ¿ok? Pero no sabemos qué rama. Había 7 tipos de fariseos. ¿Era la casa de Shammai o era la casa de Gilel? Porque esas eran las casas principales de estudio en el primer siglo. ¿Cuáles eran los 240 decretos que estaban discutiendo la casa de Shammai y la casa de Gilel? Marcos capítulo 7 es la casa de Gilel. Mateo capítulo 6, 7 y 8, la casa de Shammai, perdón. Marcos 7, la casa de Shammai. Mateo 5, 6 y 7, la casa de Shammai. Muchos de los argumentos que Yeshua está teniendo, lo está teniendo como una casa muy estricta de estudio que se llama la casa de Shammai. Y es posible que estas personas hubieran sido los líderes fariseos de la casa de Shammai en la forma que ellos decretaban. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Que por la evidencia de 2 o 3 testigos, ¿no? ¿Quiénes eran los testigos? Los fariseos, ¿sí? Entonces, después, ellos tienen que tirar la primera piedra. Continúa leyendo Juan 8, por favor. Y como ellos lo acusaban, la pregunta que Jesús hizo por ellos dijo: ¿a quién de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Ok, ahora entendemos por qué Yeshua dijo eso. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Él sabía que la mujer es adúltera.
porque hubieron los testigos que la encontraron en el acto. Nadie dice que la mujer no es culpable. Mire, mi hermano, la mujer era culpable, era adúltera. Sí, había un caso en contra de ella, pero legalmente ese caso no se podía llevar a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué no? No había el adúltero y los mismos fariseos eran los que, los testigos, porque la vieron en el acto. Entonces, una pregunta: ¿puede Yeshua, de acuerdo al precedente legal bíblico, ejecutar juicio en contra de la mujer adúltera cuando no se encuentra el hombre adúltero? Y por eso fue que le dijo: tira la primera piedra, porque de acuerdo a la Torah, los que las vieron tenían que tirar la primera piedra, ¿no? ¿Tiene sentido? Ok, continúe leyendo, por favor. Inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Ok, continúe. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Ok, esa es la palabra los más viejos. Cuando leemos la palabra los más viejos en español o en inglés, the elders, nunca conectamos la palabra en hebreo que se llama jajamim, los jajam, que eran los ancianos, los líderes. Los primeros que se fueron los fariseos, que la vieron a ella en el acto porque judicialmente no tenían un caso en contra de ella. Y si Yeshua hacía un juicio en contra de ella, Yeshua hizo un juicio entonces injusto y se descualificaba como el profeta, como Moisés, y se descualificaba como el Mesías, porque el Mesías venía a hacer juicio justo a las naciones. Legalmente no había un caso. Entonces, continúe leyendo, por favor. Hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Ok. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora, Ok, mi hermanito. Tampoco yo te condeno. Pero ya establecimos que ella es una mujer adúltera. She is a prostitute. Pero ¿por qué no puede juzgarla? Vamos a ver, ¿usted está escuchando ya? Estaba tratando de hacer un caso legal a favor del Mesías. ¿Por qué Yeshua no pudo acusarla tampoco? No estaba el adúltero, no estaban los testigos. Quiere decir que aunque y Yeshua lo vio, quiere decir que no es un testigo del evento. Y el Dios de Israel es un Dios justo, fiel y soberano, y él ejecuta juicio a lo que él tiene que establecer los mismos preceptos. ¿Qué fue lo que le dijo Yeshua a ella? Vete y no qué, no peques más. ¿Qué dice los 10 mandamientos en contra del adulterio? No peques más. ¿Qué fue lo que ella hizo? Adulterio. Él está diciendo: no rompas el mandamiento. Quiere decir que él la envió a ella a guardar la ley. Vuelvo y repito, él la envió a ella a guardar la ley. Y la gente utiliza ese capítulo para decir que Yeshua abolió la ley, que ahora es por gracia y amor. La ley, la Torah, fue lo que le extendió la misericordia y la gracia a ella, porque la ley establece un juicio justo o injusto y los perímetros para ejecutar juicio justo y para poder juzgar a una persona de acuerdo como el Eterno lo estableció. El liderazgo no lo está haciendo, y Yeshua está utilizando el precedente legal para testificar a favor de ella. Si Yeshua la hubiera encontrado culpable, aunque ella sí fue culpable del pecado, pero como no estaba el procedimiento legal establecido correctamente, Yeshua se hubiera eliminado como el Mesías por hacer algo en contra de la ley que él vino a levantar. Es un caso legal. Se hubiera descualificado. Quiere decir que cualquier persona que se para en un púlpito a usar a Juan capítulo 8 a decir que Yeshua abolió la ley, que ahora estamos por gracia, acaba de eliminar al Mesías Yeshua como el Mesías de Israel. Y ningún judío que lee la Biblia lo va a aceptar. Como yo lo sé porque a mí me lo han dicho en Israel, los ortodoxos amigos míos. Dígame. Ahí también este texto, los versículos de la mujer adúltera, no están en versiones anteriores, en versiones antiguas. Tampoco. Está en otro lugar, no está en esa secuencia de eventos. Quiere decir, el versículo 52 del capítulo 7
al versículo 11 del capítulo 8, no se encuentra en ese lugar en la Biblia, en los manuscritos antiguos. Estaba escrito en otro lugar y lo pusieron ahí. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Ok. Entonces, lo que quería hacer en esta noche es establecer un precedente, establecer una forma de poder nosotros ser honestos con las Escrituras, hermano. Porque estamos evaluando las palabras del Todopoderoso y las estamos, ¿qué? Estamos manipulando de acuerdo a como nosotros pensamos y entendemos la Biblia, hermano. Eso es un grave error. Usted puede cambiar la constitución de su país, pero usted vive en libertad aquí, ¿no? ¿Sí o no? Vive en libertad acá. Pero usted me quiere decir que usted no tiene la autoridad como ciudadano ecuatoriano de cambiar la ley usted mismo. ¿Verdad que no? Y si lo hace, tiene que ser por el proceso ¿qué? Legal. Entonces, pregunta, ¿por qué nosotros entramos a la Torá y ahora todo el mundo que viene dentro de la Torá piensa y dice que tiene el derecho de cambiar las fiestas, cambiar el nombre del Creador, cambiar todas las cosas, porque ahora entramos a la Torá y queremos nosotros ¿qué? Queremos jurisdicción de una autoridad que no tenemos. Y cambiamos las fiestas, ahora argumentamos del sábado lunar, argumentamos acerca de tantas cosas que no tenemos la jurisdicción para cambiar. Pero sí, ustedes respetan, y yo respeto la constitución de mi país, y ustedes la de suyo. Y por cierto, mientras yo tengo mis pies en su país, yo tengo que regirme bajo la constitución y las leyes de su país. Solamente porque yo... ¿Y por qué? Porque soy un extranjero que por gracia se me permitió entrar a la frontera, al aeropuerto, en un rito de transición por la aduana para poder entrar. Quiere decir que la gracia y la invitación que me dieron para venir a su país me permite la entrada, pero la obediencia a la Constitución y a sus leyes me mantiene en la bendición. ¿Sí o no? Dígame, caballero. Se hace mención a los versículos y a los capítulos de la Biblia o del Torá. ¿Cuál se utiliza? Hace un rato eran dos diferentes... Sí, ese es el problema. Tenemos un problema, hermano. Buena pregunta. Porque si yo utilizo el que no hablaba del pacto, así busque en la así haga la búsqueda en la demás, va a salirse también el contexto. Es que ese es el reto que todos tenemos. Usted acaba de hacer la mejor pregunta que cada uno de nosotros nos hemos hecho, y yo continuaba leyendo y buscando las mejores traducciones y he llegado a la conclusión que desafortunadamente no vamos a encontrar una buena traducción. No lo vamos a hacer. La única forma que yo he podido entender estas cosas es porque me he ido a la raíz de donde provienen. La única forma. Si yo quiero entender lo que es ser un ecuatoriano, yo tendría que mudarme a su país, vivir entre ustedes, hablar como ustedes, comer su comida, vivir en su cultura, y entonces después yo puedo tener un comentario acerca de cómo ustedes viven. Ese es el punto que estoy tratando de traerles. Porque puedo leer un libro escrito por un ecuatoriano, pero no quiere decir que yo lo voy a entender, porque ustedes saben que ustedes tienen expresiones que son diferentes de los puertorriqueños. Yo soy de Puerto Rico y no sueno puertorriqueño. ¿Por qué? Porque viví 6 años en Venezuela. Tuve mucho tiempo en Venezuela y tuve que aprender el español de nuevo. Estuve en Venezuela. Y todavía se me queda, ¿no? Y cuando vengo a Latinoamérica, pues me adapto a su idioma y trato de darle el respeto de entender su vocabulario también. Entonces, mi hermano, mire, el problema que tenemos nosotros es que leemos la Biblia y buscamos las mejores traducciones, pero en realidad yo puedo leer un libro de historia ecuatoriana, pero si no entiendo la persona, no entiendo la historia y el contexto, no voy a entender en su plenitud lo que dice aquí. Eso es lo que estoy tratando de ustedes haciendo esta noche, creando esa misma pregunta. Necesito entender el contexto, porque lo que dice lo sacamos fuera de contexto, porque no entendemos la cultura, no entendemos las expresiones idiomáticas. ¿Están viendo? ¿Quieren otro ejemplo? Vamos a Hebreos capítulo 9, por favor. Y continuamos en esta línea, mi hermano. Y por cierto, mañana yo voy a hablar acerca de cómo entender esas cosas que cuando la leemos en español, no importa. La podemos leer si entendemos en la cultura del momento, cuando fue escrito, la mentalidad de la cultura en ese momento cuando fue escrito, y las religiones de ese momento cuando fue escrito.
Y ahora entonces el panorama se amplia un poco más. Mire, lo que quiero hacer este fin de semana es tratar de motivarlos, que todas las preguntas que ustedes tienen, yo paso por lo mismo. Yo le dedico en mi casa de 6 a 7 horas diarias, mi hermano, estudiando. Y le puedo decir que todavía no sé, estoy aprendiendo. Yo he aprendido más acerca de la Biblia los últimos 3 años y medio, estudiando el antiguo Medio Oriente. Este año la gira para Israel, que yo llevo gira todos los años, llevé 27, 28 personas, aprendí mucho más de cosas que yo pensaba que sabía. Porque fui a la arqueología y pude entender el contexto arqueológico. Y lo que yo estaba enseñando era el contexto dogmático, sin considerar el contexto cultural arqueológico. Entonces tengo que reevaluar. Y si tengo que decir, mire mi hermano, hice un estudio que estaba equivocado porque no tenía toda la información, ¿cuál es el problema de cambiar? ¿Cuál es el problema de corregir? ¿Cuál es el problema de adaptarnos cuando Él es el que está correcto siempre? No somos nosotros, estamos tratando de buscar la manera de obedecer. Y a veces obedecemos con poquitas cositas y el Eterno ve nuestro corazón. Y cuando usted dice, yo quiero saber más, porque usted quiere saber más. Su deseo quiere entender. ¿Cuántos de ustedes abren la Biblia y no la entienden? Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de ustedes no entienden ni el 50% de lo que dice? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros somos ¿qué? Los siervos del Todopoderoso, hijos del Dios viviente, adoptados al reino de Elohim, y somos parte del plan perfecto del Todopoderoso? ¿Usted no cree que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros entendamos su corazón? Ustedes conocen a sus hijos, ¿no? Sus hijos lo conocen a usted, ¿no? Porque hay que comunicación. Pero se hubiera comunicado si uno habla un idioma y el otro no habla el idioma. Eventualmente uno puede hacer moriquetas así, pero no puede hacer más nada. Tiene que entender lo que se dice. Entonces, este es el corazón de mi rey. Este es el corazón, los mandamientos de mi rey. Y mi único deseo es conocer con intimidad lo que mi rey quiere para mi vida. Lo que Él quiere bendecirme. Me quiere bendecir. Mi rey me quiere hablar. ¿Cómo lo puedo entender para encontrar favor delante de Él? Es lo que queremos. Vamos a Hebreos capítulo 9, por favor. ¿Quién tiene el versículo 1 al 4? Si alguien lo puede leer. Alto, se pone de pie, por favor. Gracias, hermanos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Ok, para un segundito, lo voy a parar de vez en cuando, ¿ok? La palabra pacto en esa Biblia está italizada. No, manténgase de pie, está bien. La palabra, ¿está italizada o...? No está. ¿Sabían ustedes que la palabra pacto en ese capítulo tampoco aparece en el griego? No aparece en el griego. Ok, continúen, hermano, por favor. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Ok, para allá, hermano. ¿Cuántos en su Biblia dice altar de oro? ¿Uno? Miren, un hermano, lea su versión, por favor. Póngase de pie para que lo podamos escuchar mejor. Gracias. En efecto, de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca. Altar de oro. Aquí dice incensario de oro. ¿Cuál es? Son dos cosas diferentes. Por cierto, y si sabes cuál es el utensilio correcto, vas a saber qué día del año ocurrió. Gracias, mi hermano, se puede sentar. Repito, en la Biblia de mi hermano dice incensario de oro, en la Biblia de mi hermano dice altar de oro. Y te garantizo que en otra Biblia dice lo mismo, altar o incensario. ¿Cuántos de ustedes dicen eso? ¿Quién dice incensario de oro? Levanta su mano. 1, 2, mire allá. ¿Quién dice altar de oro? Levanta su mano. Tenemos un problema. Ya dice urna. Urna. Ya dice urna. Tenemos un problema. Un problema porque no puede ser las dos cosas.
Mire, hermano, mire, yo le di el libro de Hebreos, que yo tengo una Biblia en hebreo completa, ¿ok? Y le di la Biblia en hebreo, una de ellas del Nuevo Testamento, a un amigo mío que es levita, vive en Jerusalén. Él no cree en el Mesías, pero es muy buen amigo mío y estudiamos juntos. Llevamos estudiando juntos 10 años. Él es mi maestro hebreo. De repente, él ya me conoce y abrió su mente para entender, a leer el Nuevo Testamento, leer el Hadashah. Y de repente yo le dije, necesito tu ayuda, porque estoy preparando un estudio del libro de Hebreos, y como tú sabes del templo, quiero verificar alguna información. Entonces, este versículo es un problema, porque yo buscaba todas las versiones y ninguna están de acuerdo. Todas tienen o el incensario de oro o el altar de oro. Son dos cosas diferentes, yo lo sé. De repente yo le doy el capítulo, él busca su Biblia en hebreo y cuando lo lee le tomó 4 segundos. Y cuando yo le pregunto, ¿qué es eso? Sí, mira, ese es un incensario de oro casi rojizo que el sumo sacerdote introducía al lugar santísimo el día de expiación. El día de expiación. Quiere decir que este señor que vive en Jerusalén es levita, habla hebreo y entendía el servicio del templo. En 4 segundos pudo decirme exactamente cómo era el utensilio, cuándo se utilizaba el utensilio y cuándo se retraía el utensilio y cuál era el día cuando se hacía eso. Y nosotros estamos rascando la cabeza pensando cuál es el contexto correcto, si es el altar o es el incensario de oro. Porque él habla hebreo, él entiende el templo y él entiende esos principios. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que estoy tratando. Quiere decir que si entiende todos los eventos que están alrededor del libro de Hebreos, aunque la traducción sea mala, el contexto entero se va a realizar, se va a entender mejor. ¿Me está siguiendo? Está claro, ¿verdad que sí? ¿Verdad que es un poquito diferente en la forma que lo presento? Ya ustedes conocen al Mesías porque es Yeshua. Yo no tengo que volver a decir que eres el Mesías de Israel, que tienen que aceptarlo. Si ya no lo conocen, pues están en la reunión incorrecta. Porque yo no vine aquí a predicar salvación. Ya eso solamente la puede dar el Padre. Yo quiero compartir otras cosas para entonces que la salvación sea más apreciada. Que el regalo de salvación sea más apreciado. El último ejemplo. Olvidó lo que te iba a decir. Alguien diga un amén en lo que me lo pienso. Un aleluya o algo. Amén. Se me olvidó lo que iba a decir. Ah, no, eso no era. Wow, se me olvidó lo que iba a decir. Ah, ok, ya. Ok, ustedes saben el templo de Jerusalén, ¿no? Va a salir de aquí. No salen de la primera figura, ¿ves? No le pude entrar acá. Yo voy a ver si busco algo interesante, ¿ok? Le voy a hacer la pregunta primero. ¿Cuál fue el velo que se rasgó cuando Yeshua murió y resucitó? Cuando murió. Piénsenlo, no lo digan. No lo digan, piénsenlo. Deme tiempo. Pero, ¿cuál? Sí. Que había varios velos. Sí. Ok. Pero es el velo, no se podía entrar. Vuelvo y pregunto, ¿cuál fue el velo que se rasgó cuando Yeshua murió? Deme un segundo, hermanito. Yo le busco aquí rapidito. Buena pregunta, ¿verdad? Porque eso siempre ha causado mucha confusión. ¿Cuántos de ustedes han pensado que fue el día, perdón, el velo del lugar santísimo? Levante su mano. Todo el mundo piensa eso. ¿Sabe cuántos velos había en ese tiempo? 4. 4 velos. 4. Sí.
La pregunta es: ¿dónde se encontraban? No encuentro las cosas cuando las necesito. Wow. Increíble. Y quiero que vean eso porque es importante. ¿Dentro del templo dónde? Sí. No, adentro del templo había 4. Ok, hermanos, por favor, pero vamos a ver aquí. Estábamos hablando acerca del incensario de oro, ¿no? ¿Sí? ¿El oro? Ok. Aquí vemos el sumo sacerdote en el día de expiación con el incienso en la mano izquierda y el incensario de oro en la mano derecha. ¿Y por dónde está caminando? Por entre medio de 2 velos. Entonces vamos a contar los velos. A ver si encuentro otro. Entonces aquí era donde se metía el incensario de oro en el lugar santísimo el día de expiación. Es lo primero que se introducía al lugar santísimo y lo último que sacaban el sacerdote después de los sacrificios. A lo último. Hermano, ¿están pasándola bien? Un poquito diferente, ¿no? ¿Qué? Este es el incensario de oro. Ahora ya lo vieron. Cuando lean el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 4, no es altar de oro, es el incensario que se introducía el día de expiación. Muy importante, por favor. Ok, entonces, ¿dónde se encuentra ese velo? Si el área donde ustedes están parados ahora mismo, ok, hermano, por favor, si el área donde están parados ahora mismo es el lugar santo, y aquí donde está la mesa vendría siendo, de aquí en adelante, el lugar santísimo, aquí se encontraba un velo grandísimo, como de 76 pies de alto y así de ancho. La anchura lo ancho del velo era el ancho de mi mano. Eso es lo ancho de ese velo. Cuando ellos regresaron de Babilonia, ellos no estaban al tanto exactamente cuál era la dimensión de la pared que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ellos decidieron utilizar la medida de codo, que llega desde acá hasta el codo, hicieron esa división y pusieron 2 velos que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Quiere decir, a la puerta, ¿usted ve esa cortina que está allá? Esa cortina que está allá, eso vendría siendo la entrada del lugar santo. Josefo, el historiador Josefo, dice que ese velo era de 76 pies de alto y estaba decorado como si fuera el Milky Way o el universo. Precioso, te dice los colores, te dice qué grande era, te dice cuántos sacerdotes tenían que bajarlo todos los años para limpiarlo, te dice todo. Quiere decir que hay un velo de 76 pies, no sé cuántos metros es eso, 76 pies de alto, ¿ok? Allá, a la entrada. A la entrada, no estamos hablando de la pared, porque la pared nada más se necesitaban casi 30 levitas para poder abrir la puerta que había frente. Hay una puerta y después estaba el velo. La puerta y el velo. O el velo o la puerta. Después se encontraba el pan de presentación aquí, se encontraba el altar de oro aquí, y acá se encontraba la menorá, que es el candelabro de oro. ¿Qué candelabro de oro al sur? El altar de oro aquí en el centro, y el pan de presentación de proposición acá al norte. ¿Ok? Entonces aquí estaba la división del lugar santo al lugar santísimo. Y aquí vemos cómo se hacía. Tenía que pasar por el entrevelo. Si este es el sur, el sumo sacerdote entraba con ese incensario de oro al sur, miraba hacia el norte
llegaba al norte, miraba hacia el oeste y ahí se encontraba el arca del pacto. En este caso, en el primer siglo no existía el arca del pacto, se encontraba la piedra de la base del templo y ahí ponían el incensario de oro y ahí hacían la sangre y todo. ¿Está claro otro momento? ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto estas imágenes? Ahora que ven las imágenes como que tiene un poco más de sentido, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. ¿Ok? Para poder entender este libro de Hebreos tenemos que leer la Mishnah. La Mishnah es un compendio de libros que fueron establecidos por el ortodoxismo como un punto histórico. Se leen los tratados o los capítulos de Yomá, Tamid, Midot, y en esos 3 capítulos puede ver todo lo que ocurrió en el día de expiación, todo, las oraciones que hacían, cómo se ponía la mano en los animales, qué es lo que hacían, cómo se vestía, todo podemos leer el libro de Hebreos si tenemos el capítulo entero. Lo podemos leer. ¿Ok? Quiere decir que hay un velo grande allá a la entrada, hay 2 velos aquí que dividen el lugar santo del lugar santísimo. ¿Cuántos velos son? 3. La gente se olvida del cuarto velo. El cuarto velo se encontraba en el segundo piso. En el servicio del templo, en el primero y el segundo templo, en el tabernáculo de reunión en el desierto no había un segundo piso, pero en el primero y el segundo templo sí había. Pero Rico, ¿cómo tú puedes probar eso? ¿Te recuerdas uno de los reyes de Israel? Aquí yo creo que era Joás, que a él fue escondido en el templo 7 años. ¿Usted sabe lo grande que era el templo, la estructura del templo? Era de casi 8 pies de alto, era grandísimo. Casi 8 pisos de alto, grandísimo. Y eran 47 hectáreas o cuerdas, no estoy seguro que ustedes usan acá. ¿Cuánto es una cuerda? Una cuerda. Una cuerda, a medida de un acre, eso. Era más o menos unos 8.000 metros cuadrados. Ok, eran 47 acres de grande, toda la estructura del segundo templo, 47 acres. Eso viene a ser como 40 hectáreas. Exacto, así de grande, grandísimo. Sobre 200.000 personas podían entrar al templo durante la fiesta. Gigantesco. ¿Okay? Como de aquí al malecón. ¿Okay? Cuadrado perfecto. Sí. Entonces, sabemos que es grande. ¿Ok? Entonces, la gente nunca piensa en el segundo piso. El segundo piso, que la única forma que podías entrar era, si estoy mirando hacia el este, este es el oeste, aquí, a la mano izquierda, ¿ok? Se encontraban unas escaleras que eran así, ¿ok? Y el sumo sacerdote o el sacerdote podía subir por esas escaleritas que eran como caracol, ¿ok? Para verificar el segundo piso una vez cada 7 años. Una vez cada 7 años, para estar seguro que la división y todo estaba bien, que no había agua que estaba liqueando, que estaba todo listo. En el segundo piso fue donde se guardó ese rey. ¿Por qué? Ese es santo, pero el templo fue establecido con el primer piso nada más. El rey no podía entrar del primer piso, pero no dice nada del segundo piso. Y nadie podía subir a esa estructura, solamente un sacerdote una vez cada 7 años. Y ahí fue cuando escondieron ese rey en ese lugar por 6 años. Por cierto, toda esa historia tiene que ver con el Mesías. Es una historia mesiánica. Amén. ¿Se está siguiendo? Interesante, ¿no? Un poquito diferente. Pero nosotros a veces estudiamos la Biblia, como el hermano acaba de decir, las traducciones no las entendemos. Y es verdad. ¿Cuánta historia yo le he dado esta noche? ¿Va en contra de la Biblia o lo pone en contexto? Entonces, hermanos, si hay 4 velos, más una puerta, está la cortina, hay una puerta, hay 2 velos, ¿cuál de los 4 velos se rasgó? Entonces, por cierto, recuerde que ninguno podía ver el velo del lugar santísimo del Monte de los Olivos de allá del este. No, fue el de allá, el de la pared, el de frente, el de la entrada al lugar santo. No fue el de la entrada al lugar santísimo. Nadie podía ver ese. Dígame, hermano.
Sí, lo que yo quería es, muchas personas no comprenden por qué el contexto tal vez de esta explicación que es excelentísima y nos está dando luz. Es porque el cristianismo normalmente evangélico asume que se rasgó el velo del sacerdote, del sumo sacerdote, y ellos ya pueden ser sumos sacerdotes también. Entonces ya no necesitan un mediador y ellos son directos con el Eterno. Sí. O sea, esa es la creencia. Exacto, y desafortunadamente cuando yo busqué los versículos en la Torah y en el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento, que habla acerca de Melquisedec, hay dos versículos. El libro 14, capítulo 14 del libro de Génesis, y el Salmo 110, versículo 4. Solamente 2 veces se menciona Melquisedec en los libros de la Torah, ¿ok? Y el otro único lugar que habla de Melquisedec en el Nuevo Testamento es el libro de Hebreos. Ningún otro libro. Yo, mi opinión, en lo que he podido estudiar, yo no pienso que nosotros somos sumos sacerdotes. Porque si fuéramos sumos sacerdotes, ¿para qué necesitaríamos a Yeshua intercediendo con nosotros? Porque la palabra dice que solo Él es sumo sacerdote. Exacto, exacto. Entonces estamos viendo que hay un problema con la interpretación de lo que estamos leyendo. Porque ninguno de nosotros somos sumos sacerdotes. Tenemos uno, que es Yeshua, ¿no? Sí. ¿Y por qué es importante? Pregunta, ¿podemos nosotros subir al tabernáculo celestial? No. No podemos entrar a ese tabernáculo, literalmente. ¿Usted puede entrar en ese tabernáculo celestial? No. ¿Sí o no? No. Entonces Yeshua es el único que tiene jurisdicción. ¿Qué dice Hebreos capítulo 8, versículo 4? Va a buscar pues. Hebreos capítulo 8, versículo 4. ¿Qué dice? Así que si viviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Ok, quiere decir, el libro de Hebreos nos dice que si Yeshua estuviera en la tierra, ni siquiera fuera sacerdote. ¿Por qué? Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Oh, exacto, porque según la Torá, la ley, ¿quiénes eran los únicos que podían ser sumos sacerdotes? ¿Los hijos de quién? De Aarón. Los hijos de Aarón. Pues entonces Yeshua tenía la potestad jurídica de poder ser un sumo sacerdote en la tierra. No, porque el Eterno había hecho convenio con los levitas para ese trabajo y con Aarón para ese trabajo. ¿Me están siguiendo? Pero los levitas tienen jurisdicción para ser sacerdotes en el templo celestial. No, el único lugar donde Yeshua puede ser el sumo sacerdote es en el tabernáculo celestial, porque ya se estableció bíblicamente que no tiene jurisdicción como sumo sacerdote en la tierra, porque ya el Eterno había establecido a los hijos de Aarón. Todo sigue de acuerdo al protocolo y de acuerdo a lo que el Eterno estableció. De nada se fue anulado para establecer otra cosa. Otro mito que hay, que dicen, no, que ya los sacrificios fueron anulados. Obviamente no se pueden hacer, porque no hay templo. Pero el día de expiación, el día de Pentecostés, ¿cuántos sacrificios se hacían? Porque Yeshua le dijo que fuera al templo en qué día? El día de Pentecostés, ¿no? ¿Cuál era el ritual que se hacía el día de Pentecostés? Se hacía un ritual. ¿Cuáles salmos se cantaban cuando venían todo el mundo a la dispersión? Para llevar sacrificio de las ofrendas de primeros frutos. Hermano, ese es el día de Pentecostés y nosotros no sabemos estas cosas. Nosotros predicamos fuego pentecostal y Pentecostés, pero no había ni un gentil. Cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos no había ni uno. Eran todos israelitas. Ese es el contexto de lo que dice el capítulo. Vamos a estar claros, eso es lo que dice el capítulo. Porque ningún gentil podía estar dentro del templo cuando eso ocurrió. Ah, por cierto, no fue en una casa. Porque dice el capítulo 2 del capítulo 2 de Hechos que estaban en una casa, ¿no? Saben ustedes que la casa, Habaita, es la expresión, una expresión idiomática que habla del templo. Beit HaMikdash, la casa del tabernáculo del templo. Habaita, el templo, nuestra casa. La casa es otra expresión idiomática que habla acerca del templo, y eso es lo que usa el capítulo 2 del libro de Hechos. ¿Y a quién fue el libro de Hechos escrito? Al sumo sacerdote, a Teófilo.
Es interesante que venimos leyendo el Nuevo Testamento ¿cuánto tiempo? Toda nuestra vida, ¿no? Pero nunca se nos han retado con estas cosas. Hermano, yo sé que hay traducciones que son malas, yo lo entiendo. Pero a veces que leemos en el mismo español y no lo queremos aceptar. Evidencia, pueden encender la luz ahora. Evidencia, ¿ok? Vamos al capítulo 21 del libro de Hechos. ¿Ok? Porque dice, no, que cuando Cristo murió, resucitó, ya todos los sacrificios fueron anulados. Bueno, vamos a verificar que la Biblia misma nos diga si eso es verdad o no. Por cierto, ¿cuántos sacrificios había? Se encuentra el Olá, el Minjá, el Shelamín, el Hata'at y el Asham. 5 básicos. Y después se encontraba el Pagá Adumá, la vaca roja. Después se encontraba el Azazel y el del Señor para la expiación. Había más de unos cuantos sacrificios nada más. Estaba el Pasaj, el Pesaj, que era para la redención de la Pascua. Decimos esto, hablamos acerca de estos términos, pero no sabemos el contexto de cuáles eran. No, que Él murió y resucitó y ahora volvió a todos los sacrificios. Entonces tenemos un problema, hermano, porque en el capítulo 21 del libro de Hechos nos dice otra cosa. Comenzando en el versículo 20, para alguien que lo lea, por favor. Capítulo 21 de Hechos. ¿Y alguien me puede ayudar? Ok, yo lo leo. ¿Lo están pasando bien esta noche? Sí. Yo espero, hermano. Mi intención es poder retarlo de una forma positiva. Una forma que podemos aprender. Porque mi hermano hizo una buena pregunta. Usted hizo una muy buena pregunta. Y ese ha sido nuestro reto. Buscar la mejor interpretación correcta de la Escritura, ¿verdad? Su deseo es honrar al Padre, ¿no? ¿Cuántos de ustedes siempre de que vinieron al Evangelio, su deseo es honrar al Todopoderoso? Amén. Han sacrificado sus vidas tratando de dejar malos hábitos y las cosas que su carne quiere para ser testigos del Mesías, ¿no? Y de repente nos dicen algo que no entendíamos y las rechazábamos porque no las entendemos. No porque no puedan ser verdad, porque de repente van en contra de nuestra teología. Y a veces es más fácil defender nuestra teología que la verdad de la Biblia. Y yo lo que quiero, hermanos, mira, es que nosotros podamos ser honestos con la palabra de mi Rey. Y que cuando leamos algo y va en contra de si va en contra de lo que nos enseñaron, podamos decir, wow, nunca yo había visto eso. Gracias, Padre, por tu sabiduría. Gracias por abrirme los ojos. Gracias por escuchar mi clamor. Pregunta, ¿cuántos de ustedes llevan años orando al Eterno diciendo, por favor, enséñame más de tu palabra? Orando, diciendo, no entiendo, yo quiero más, quiero saber más, quiero ser más cerca, quiero ver tu gloria. ¿Cuántos de ustedes? De repente usted está orando y llorando, clamando, orando, llorando, clamando, rogándole al Todopoderoso, y de repente viene una persona que usted no conoce y le dice, oiga, ¿sabía usted que el nombre de Jesús en hebreo no es Jesús? Que la palabra es Yeshua. Oh no, hermano, no puede ser, porque tiene que ser Jesucristo. Por eso fue lo que nos enseñaron. Pero hello, la palabra Jesús viene de la palabra griega Isus, que es griega. Hello, Yeshua es judío, él no se llamaba Jesús o Jesús, se llamaba Yeshua. ¿Me está siguiendo? Porque ellos hablaban hebreo. No, que él habló griego. Ok, ¿usted habla inglés? ¿O usted habla español? Es como alguien decirle, no, que los ecuatorianos hablan inglés, cuando el idioma natural es ¿qué? Español. Yo he escuchado teólogos que dicen, no, porque Jesucristo, él hablaba en griego y Pedro. Entonces, no, really, de verdad, un hebreo, los judíos que odiaban a los romanos, se van a poner griego. Los judíos observantes odiaban a los romanos. Una enemistad increíble. Ok, continúo. Entonces, lo que yo quiero es pues retarle un poquito de una forma positiva de cómo nosotros podemos continuar buscando y en todo su clamor. Cuando ustedes comenzaron a orarle al Padre, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? El Eterno escuchó su clamor.
Usted sabe que 5 o 6 años. ¿Cuántos de ustedes llevan siguiendo la Torah menos de 5 años? Levante su mano, menos de 5 años. ¿Ok? Vamos a poner menos de 2 años. Desde que empezaron la Torah, ¿cuántos han aprendido? Han aprendido más en 6 meses que años en la iglesia. No porque los pastores no tienen el deseo de enseñar, hermano. Yo no conozco un pastor, yo viajo a todo el mundo, gracias al Padre Poderoso. Los pastores que yo he encontrado, el corazón de cada pastor siempre ha sido las almas y enseñar el evangelio. Hacer lo que ellos han podido, lo que yo he conocido. Su propósito es las personas. Quieren que el mundo sepa acerca de nuestro Mesías. ¿Ok? El problema es que ellos continúan enseñándole las dogmas que le enseñaron a ellos. Pero al principio, su intención es que las personas conozcan el evangelio. Eso es admirable. ¿Ok? Pero llega un momento que cuando algo dice ahí y de repente tú lo justificas con una dogma y usted lo lee y dice, pero pastor, eso no es lo que dice. No, mi hermana, pero que nuestra doctrina dice de esta forma. Y usted dice, pero hermano, mire, la Biblia dice, Yeshua lo dijo. No, mi hermano, pero es que nuestra doctrina dice. Y después, como usted causa muchos problemas, los vota. Pero después dice, no, que la palabra es la misma, ayer y hoy y para siempre, y después le llama usted mentiroso porque usted se atrevió a retar la autoridad de una persona que no está leyendo el contexto, que está diciendo de acuerdo a su doctrina. ¿A quién vamos a escoger? ¿La palabra de nuestro rey, el que murió y resucitó? ¿O la palabra de una doctrina de una persona que nunca leyó el contexto? Yo no soy estúpido, yo leo. Yo no soy estúpido, yo leo. Y si no entiendo algo, lo digo. Pero por favor, si es rojo, no me diga que es verde. Porque todavía yo no tengo yo puedo ver los colores. Y ese es el problema. Ese es el problema que estamos teniendo. Y yo respeto mucho a los pastores. Desafortunadamente, caemos en el mismo error. Las raíces hebreas es lo mismo. Se está volviendo lo mismo. La gente se alinea con una línea de pensamiento y después dividen el campamento, ¿verdad, hermano? Y da tristeza, ¿no? Porque siempre venimos con el deseo de honrar al Eterno y después nos convertimos en sabelotodos. Vamos a Google, vamos a YouTube, aprendemos de otras cositas allá y de repente, hermano, yo me tuve que sentar 8 años estudiando antes de poderme enseñar. Yo me senté 8 años a estudiar porque me daba miedo pararme en un púlpito a decir algo que iba a dirigir al pueblo de mi rey, al pueblo, a los redimidos de mi rey. Y yo no morí ni resucité para yo dirigir al pueblo de mi rey por el camino incorrecto. Prefiero morir. Yo prefiero morir que dirigir al pueblo de mi rey en una confusión, hermanos. Por eso les digo, no crea nada lo que les digo, verifíquenlo todo, por favor. Y si yo estoy equivocado, les prometo que me arrepiento y lo arreglo. Lo arreglo porque yo no quiero estar correcto. Yo quiero que mi rey esté correcto. Y yo creo que a través de nuestras acciones el Padre sea exaltado. Y que su palabra sea levantada en su honor que se merece. Yo no quiero ser famoso. Yo no quiero ser millonario. Yo lo que quiero es ser un buen siervo de mi rey. Para que su nombre sea exaltado y sea honrado de la manera que Él se merece. Y Él está esperando que usted lo haga. Él quiere que usted sea esos testigos de fidelidad. Él quiere que usted se levante y diga, no, porque la palabra de mi rey dice esto y yo voy a creer lo que mi rey dice. No seguir lo que el hombre dice. Él se merece la honra, Él se merece la adoración, Él se merece la gloria, Él se merece el honor. Pero si nosotros no leemos el contexto, ¿cómo podemos nosotros ser los siervos que Él se merece? Si no conocemos su corazón. Esa es la intención de mi estudio, hermano. De poder entender que hay cositas que tenemos buenas intenciones, pero esto no es con buenas intenciones. Si usted no sabe la ley de su país y rompe la ley de su país, el policía le va a decir, la ignorancia de la ley no es una excusa, señora o señor. Usted es ecuatoriano y no sabe la ley de su país. ¿Es verdad o no es verdad? Pues no nos vamos a quejar cuando no venga la bendición. Y estamos tratando de comprar al Padre con una ofrenda para que nos bendiga, cuando en realidad lo que quiere de usted es obediencia. Porque usted tiene hijos y los hijos usted quiere que obedezcan, ¿no? Si no obedecen, usted hace ¿qué? Los disciplina, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros queremos que el Padre nos bendiga cuando no obedecemos, pero queremos que nuestros hijos no obedezcan cuando ellos no obedecen? ¿Ok?
Queremos los hijos quieren que nosotros les demos bendición cuando ellos no obedecen. Y cuando ellos no obedecen, nosotros le damos ¿qué? Disciplina, ¿no? Entonces no podemos esperar nosotros la disciplina de nuestro Padre Celestial cuando nosotros no obedecemos sus mandamientos. Por eso es que los hijos cuando se vuelven con 18 años se van corriendo de sus casas y no quieren saber de la Biblia, no quieren saber de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos el espejo. Ellos nos ven a nosotros rebelándonos contra el Eterno para no obedecerle. Entonces ellos no obedecen a nuestros mandamientos y nuestro estatuto de nuestra casa. Porque esto es vertical horizontal. ¿Ok? Los sacrificios, y termino con esto. ¿Quién tiene Hechos 21, por favor? 20, perdón. Alguien que me ayude a leer, por favor. 21. Te digo ya, te digo dónde. Es el 21. Sí, no, pero es un segundito. No encuentro el versículo. Dame un segundo. Era capítulo 21, verso 20. Ajá. 21, 20. Ajá, ok. Alguien que lo lea, por favor. Por favor. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ok, léalo por favor de nuevo, suavecito, porque a mí me dijeron, cuando yo iba a la iglesia, que los judíos rechazaron al Mesías y que no creían en el Mesías. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, Diga. ¿cuántos millares de judíos? ¿Cuántos eran? Millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Celosos por la ley. Hermanos, pregunta, ¿cuándo ocurrió este evento después que Yeshua murió y resucitó? ¿Cuántos años? ¿Ah? 20 años. 20 años. Sobre 20 años después que Yeshua murió y resucitó, el Nuevo Testamento me dice que había millares de judíos que creyeron en Yeshua y todos eran celosos por la ley, pero a mí me dijeron que la ley fue anulada y abrogada cuando Yeshua murió en la cruz. Cuando murió en la cruz, la ley fue clavada y fue eliminada. Pero entonces, la evidencia bíblica, y esto se convierte, señoras y señores, en lo que se llama en el mundo judicial un precedente legal. Un precedente, por cierto, ¿cómo yo lo sé? Porque yo presenté esta información al frente de 2 abogados en Puerto Rico. Tuve el privilegio de hacer un estudio acerca de la adopción y presenté todo esto al frente de 2 abogados en Puerto Rico. Y les dije, vamos a establecer esto. Cornelio, en Hechos capítulo 10, eso ocurrió 10 años después que Yeshua murió y resucitó. Quiere decir que ninguno de los que estaban en Hechos capítulo 2 eran gentiles. Habían prosélitos, ya ellos no son gentiles, ellos se llamaban gerim, los ger, son los extranjeros. Es una persona que viene de otro país y se convierte como que está en tránsito. Yo soy como una persona de que no soy de acá, soy visitante. Pero si yo quiero quedarme acá y aplicar para la ciudadanía, tengo que pasar por un proceso de inmigración, ¿no? Y me dan un permiso para estar aquí legalmente, pero no tengo todos los derechos que son de un ciudadano. Después, cuando juro bandera, me hago un ciudadano, y aunque soy procedente de Puerto Rico, desde el momento que yo juro bandera ecuatoriana, ya ahora yo soy ciudadano, así no sea nativo. Los prosélitos era exactamente eso. Unos que estaban en el proceso de conversión, y ellos estaban, lo único que les faltaba era la circuncisión. ¿Me está siguiendo? Amén. ¿Ok? No eran ni gentiles, eran prosélitos muy diferentes. Es un estatus elevado. No son ciudadanos, pero son legalmente, pueden estar aquí. ¿Ok? Tiene que ver íntimamente con la nacionalidad israelita. Exacto, porque la Constitución es la Torá. Eso es lo que Pablo está hablando, que ahora somos conciudadanos con los santos, Efesios 2. Que antes eran extranjeros y apenadizos, pero ahora son ¿qué? Conciudadanos con los santos. Todo ese capítulo tiene que ver con un problema de migración. Dígame, hermano.
Entonces venimos, como quien dice, a ser israelitas, ciudadanos Somos parte de Israel. espirituales o qué. No, la Biblia no dice en ningún lado que son espirituales. Ya. En ningún lado. Ahora, ok, Injertados en el olivo. exacto. Somos injertados. ¿A través de qué proceso? De la muerte de Eso fue lo que garantizó que ustedes entraran. Pero para que usted pueda reclamar las bendiciones de un país, tiene que ser ¿qué? En una familia, en una familia. ¿A qué? Adoptado. Adoptado. El proceso de adopción es lo que le permite a usted. Por eso es que el libro de Efesios capítulo 1 y capítulo 2 habla de redención, y el capítulo 1 habla acerca de adopción. Y habla que el Espíritu fue el sello de nuestra redención. Ahí está el sello. Entonces, ¿cuántos de ustedes han estudiado las leyes internacionales de adopción? ¿Cuántos de ustedes han estudiado las leyes internacionales de adopción? Hermanos, por favor, nosotros reclamamos la adopción como parte de poder entrar al reino a través de Yeshua. Esto es un caso internacional. Usted no nació en Israel. Usted está clamando la bendición del pueblo de Israel. Que Abraham, Isaac y Jacob son sus padres. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nosotros no estudiamos las leyes de adopción bíblicas e internacionales cuando las leyes de adopción internacionales establecen, de acuerdo a las leyes que están ahora mismo, de cuando usted es adoptado, nunca puede ser desheredado? Nunca. Usted puede rechazar la herencia, pero los padres no pueden desheredarlos nunca a usted, porque eso fue una forma de injertarlo. Quiere decir que el momento que ustedes fueron adoptados, ahora tienen acceso ¿a qué? A las bendiciones del pueblo nativo. Así como si yo juro bandera, yo ahora no tengo ningún tipo de derecho en su país, soy un visitante. Si me convierto en un ciudadano por el proceso de migración, eso se convierte en una forma de adopción, injertar. Pero nunca vemos esta perspectiva de un punto de vista legal, siempre lo vemos de un punto de vista religioso. Ese es el problema. ¿Amén? Interesante, ¿no? Un poco diferente, pero que encaja. Continuamos. Siga leyendo para terminar, que estoy cansado. Yo dije hasta las 9 y siempre sigo. Siga, por favor, hermano, leyendo. Siga leyendo. El 20, 21, ahora el 21. Sí. Pero sé que se le ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Siga. Esa fue la acusación. Ya casi terminó. Deme 5 minutos y termino. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que han venido. Sigo. Sí. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Cuál voto es ese? Nazío. ¿Ok? Que se llama un voto nazareno, ¿no? Sí. Ok. ¿Cuáles son los requisitos del voto nazareno en la Biblia? ¿Cuál es lo mínimo que tú puedes guardar un voto nazareno? ¿Cuántos sacrificios tenías que llevar? ¿A qué parte del templo tenías que ir? Hermano, eso está en el Nuevo Testamento. No estoy hablando de la ley. Estoy hablando ahora de un principio de la ley que se encuentra en el Nuevo Testamento, que nosotros hemos dicho toda la vida que es la misma, la palabra ayer y hoy para siempre, y no cambia. Y se sigue predicando que todos los sacrificios fueron anulados, pero aquí vemos a Santiago, a Jacob, a Santiago, el hermano de Yeshua, diciéndole a Pablo que le hiciera un voto nazareno y requiere un sacrificio de jataat, de consagración. Mínimo 30 días. Alguien vaya al capítulo 18, versículo 18 del libro de Hechos, por favor. 18 de Hechos. ¿Están perdidos conmigo? Dice, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila Siga. y Aquila,
habiéndose rapado la cabeza. Ajá, habiéndose rapado la cabeza, quiere decir que había terminado la completación de su voto nazareno, que esa es la forma que tú lo hacías. De repente tú entras al templo, vamos a poner que yo estoy entrando del este hacia el oeste. Entro por el templo, a mi mano derecha se encuentra el cuarto de los olivos, de la madera de olivo acá. Aquí, otro cuarto grandísimo, que es el cuarto nazareno. Ahí era donde entraba Pablo, después de hacer inmersión, se cambiaba sus vestimentas, llevaba el pelo que se rasuró y lo ponía debajo de un calderón grande donde estaba el fuego, metía el pelo y después traía los sacrificios, los presentaba en la puerta del Nicanor y después lo traía en ese lugar en la cual la hervían. Entonces, ¿por qué Pablo está trayendo sacrificios al templo 20 años después que Yeshua murió y resucitó? Cuando supuestamente nos han dicho dogmáticamente que Yeshua anuló todos los sacrificios. No podemos continuar decir que la Biblia es la palabra de Dios y no tiene errores y no aceptamos la evidencia que se encuentra en su Biblia. No podemos continuar haciendo eso. Tenemos que ser honestos de lo que dice, y yo prefiero decir, no entiendo, pero no podemos continuar de cambiar lo que dice. Entonces una persona que entiende y lee estas cosas, después perdemos credibilidad. Hermanos, le digo esto, porque los mismos judíos amigos míos, yo tengo muchos amigos míos ortodoxos, ¿sabes qué me dicen? Los cristianos no leen su Biblia. Estoy diciendo lo que me han dicho a mí, porque muchos de ellos ahora están leyendo el Nuevo Testamento. Uno de ellos me dice, yo no sé por qué es que el cristiano no guarda el sábado cuando el mismo Jesús guardaba el sábado. ¿Qué voy a decir yo? No puedo decir nada. Solamente digo, bueno, lo que pasa es que es la dogma, así como el judaísmo, hay dogma y hay diferentes ideas. No puedo decir nada. Cuando nosotros comenzamos a vivir los mandamientos como el Mesías los guardó, como los discípulos los guardaron, de repente ahora el judío se pregunta, ¿y por qué tú haces eso? Este año yo tuve el privilegio de visitar un hogar ortodoxo. Me invitaron. Fui a la sinagoga con ellos, no tengo ningún problema. No me cuestionaron, hice las oraciones con ellos, hicimos todo con ellos, todo, perfecto, ¡pum! Nadie me cuestionó. Si yo me pongo esto y entro a una iglesia cristiana, me quieren convertir. No, serio. A mí me han llamado el hijo del diablo en una iglesia cristiana. A mí me han llamado fariseo y saduceo, legalista y judaizante, y me han votado a una iglesia. Solamente porque yo guardo la Torah. Si Yeshua hubiera entrado a esa misma iglesia, lo hubieran votado también. Porque él hubiera hablado en hebreo, él hubiera guardado el sábado, él hubiera comido limpio, él hubiera también usado los tzitzit, porque esto es un mandamiento del capítulo de Números. Da tristeza que nosotros tanto tiempo diciendo que amamos al Todopoderoso y no somos honestos con la información que tenemos al frente de nosotros. Y yo entiendo que algunas traducciones sí hay problemas, pero hay muchas cosas que son claras para ver, que no necesitamos una traducción, lo dice ahí mismo, pero lo queremos justificar, en vez de decir no sabemos, lo queremos justificar basado en nuestras dogmas, y ahí es donde entramos. Amén. Lo que quería hacer esta noche era retarnos un poquito de una forma constructiva de cómo mirar las escrituras con un poquitico más de detalle. No para pretender que yo sé más que ustedes, no, hermanos. Mire, mi página se llama sabidurianatorah.com. ¿Cuántos de ustedes están en mi página en español? Ustedes saben cuántos estudios hay gratis, ¿no? Y tenemos a mi hermano Walter Agosto, que ahora está enseñando la Parashá, la Torah, todas las semanas, que me está haciendo el favor, me está ayudando. Yo espero que les guste esos estudios, les está haciendo un trabajo espectacular. ¿Ok? Los estudios los estoy regalando, los pueden bajar gratis. No tienen que pagar para entrar. Me gustaría si alguien quisiera pagar algo, pero no importa, el Padre provee. Yo quiero que ustedes se beneficien. Manténganme en oración. Que el Padre continúe siempre manteniendo su mano sobre nosotros. Que siempre yo entienda que yo soy un siervo, yo no soy nada más sino un siervo del Eterno. Que estoy solamente para aprender y compartir con ustedes lo que el Eterno me está enseñando. Nos falta mucho, hermanos. Nos falta mucho. A mí me falta mucho. Estoy aprendiendo constantemente. No se impresionen. Yo no soy tan inteligente. La razón es que yo estoy dispuesto a poner el tiempo. Porque el Eterno me ha escogido para eso. Y yo entiendo que muchos de ustedes
tienen una vida atareada. Yo sé, tienen trabajos, tienen familia, que el Padre me siga bendiciendo y proveyendo para entonces yo poder dedicar el tiempo a estudiarlo. Lo pongo en un estudio, se los paso a ustedes lo usen, se bendice con ello, lo aprenden, lo enseñan a otra persona. Lo que yo sí quiero es que mantengan la integridad del estudio, pero verifíquenlo siempre, verifiquen que esté correcto, porque mi intención es que el Eterno sea que se exalta. Amén. Shabbat Shalom. Gracias por su tiempo, y yo sé que me tomó un poquito más, pero no quería ir muy rápido, quería que se aprovechara un poquito de tiempo, ¿ok? Que el Eterno nos bendiga. Mañana a las 10. A las 11. Muchas gracias, puedo dormir un poquito. Shabbat Shalom, hermanos, gracias por venir. A los hermanos que estuvieron por primera vez, muchas gracias por venir. Yo espero que haya sido de edificación y pueden entrar a mi página cuando deseen. A Zacarías fue tan gran evento. ¿Por qué eso fue tan gran mencionado? Que por cierto, todo dice en Hechos capítulo 10, capítulo 6, versículo 7, si no me confundo, de que la palabra del Eterno creció en Jerusalén y muchos de los sacerdotes creyeron en la fe. ¿Por qué ese evento del ángel apareciéndosele a Zacarías en el templo era significativo para los sacerdotes, los cohenim? Porque ellos no creían en las majestades celestiales. Los sacerdotes, estamos hablando lo que era el sumo sacerdote, no creía en la manifestación de ángeles, y tampoco creía en la resurrección de los muertos, y tampoco creía en la vida eterna. De repente Zacarías, un hijo de sacerdotes, va al lugar santo, y lo primero que se le aparece ahí, la primera vez que entró al lugar santo para ofrecer ese tipo de sacrificio de incienso, la ofrenda de incienso, lo primero que ocurre es se le aparece un ángel. Y los sacerdotes no creían en los ángeles. Estamos hablando de los sumos sacerdotes. Imagínense cuando él sale del lugar santo y no puede hablar. Y después cuando él habla, ¿qué es lo que va a decir? Se me apareció un ángel. De repente toda la teología de los saduceos. Ellos no eran fariseos, eran saduceos. ¿Sabían ustedes que solamente habían 5.000 fariseos en el primer siglo? Cuando las personas leen la Biblia, ellos presumen de que todo el mundo eran fariseos en el primer siglo. No, se encontraban los fariseos. Y dentro de los fariseos habían 7 diferentes tipos de fariseos. Así como hay cuántos tipos de cristianos. Está el adventista, está el católico, está diferentes tipos. 36.000 denominaciones cristianas. Si yo creo que inventaron unas cuantas llamas y llegamos a las 40.000. ¿Amén? Ok, entonces sabemos que hay 7 tipos de fariseos, 7 tipos de fariseos. Pero cuando se habla del Nuevo Testamento, cuando se habla acerca de observar la Torá, de guardar el sábado, las fiestas, de repente el mundo religioso, y cuando, hermanos, por favor, cuando yo digo el cristianismo, estoy hablando del sistema religioso, no estoy tratando de ofender a ninguna persona independiente de grandes, es que muchas de las personas nos retan a nosotros porque o no entienden el contexto de donde nosotros estamos tratando de presentar las escrituras, o hay siempre un argumento acerca de que no, que ustedes dicen que son salvos por guardar la Torá. Por favor, hermanos, en ningún lugar dice que tenemos que guardar la ley para ser salvos. Salvación, vuelvo y repito, es un regalo del Rey. Dígame. ¿Está todo bien? Sí, pero ¿hasta dónde me puedo mover? No, está. Ah, perfecto, ok. Hasta el tiro del ventilador. Ok, perfecto. Voy a hacer unas preguntas, no estoy esperando que me den la respuesta en este momento, solamente para mi método de enseñanza, en la forma que me gusta enseñar. Hacer preguntas para que podamos poner los argumentos, ¿ok? Para poder nosotros tener un argumento y poder entender más o menos lo que estoy diciendo. Cuando ustedes dicen la Biblia o el Nuevo Testamento, o cuando Yeshua habla acerca de los fariseos, ¿cuántos de ustedes piensan judaísmo? Cuando se dice fariseísmo, y usted piensa, no, que usted está haciendo judaizantes, o son fariseos. Pero el problema es que nosotros cuando estudiamos el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿a quién fue escrita la carta de Lucas? ¿A quién fue escrita la carta a Lucas y la carta a los Hechos? El sumo sacerdote, ¿cuál? Teófilo, ¿no?
Teófilo, están estudiando, aleluya. A una persona la carta fue escrita, fue a Teófilo, ¿no? Eso explica entonces por qué Lucas comenzó los dos tratados, las dos cartas en el contexto del templo. Los primeros dos capítulos del libro de Lucas habla acerca del contexto del templo, está hablando acerca del orden del templo cuando ellos hacían el incienso en el templo, que por cierto, esa fue la única vez en la historia, la única vez en la vida de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que pudo entrar al lugar santo para ofrecerse el incienso. La primera y última vez, él nunca entró allá. ¿Y por qué el ángel apareció? Porque aquí, antes de comenzar, quiero dejar de saber lo que yo creo. Yo creo que Yeshua, que le llaman Jesús, Yeshua es el Mesías de Israel. Él es el Hijo del todo del Dios viviente. Él se sienta a la mano derecha del Padre, es nuestro sumo sacerdote, Él es el que vino para restaurarnos a una relación íntima de convenio con el Padre. ¿Estamos claros con eso, no? Ok, no estoy predicando ni enseñando judaísmo. Yo no vine a enseñar religión. Yo vine a compartir con ustedes el contexto de lo que la Biblia nos dice de una relación íntima con el Todopoderoso. ¿Ok? Pero tenemos que ser claros con la información. Me van a disculpar un momentito. Uno de los problemas grandes que yo tengo ahora es que tengo 48 años, me acaban de hacer una operación de cataratas y ahora veo menos. Ahora necesito dos tipos de lentes, una para computadora y otra para leer. No, y el doctor me decía, viste qué maravilloso la medicina. Y yo le dije, vio lo maravilloso que es Dios, que cuando nosotros nacimos podíamos ver con lo que Él nos dio, de cerca, de lejos. Y ustedes me ponen los lentes en los ojos y solamente puedo ver de lejos, de cerca no veo nada. Contexto, mis hermanos, es la clave de esta noche. Todos repitan después de mí. Contexto, contexto, contexto. Y los quiero retar. Okay. Para que se oiga en la transmisión. Ok. Está bien. El contexto de la Biblia, discúlpeme, hace calor en Ecuador, ¿eh? Yo soy de Puerto Rico y vivo en Florida. Calor aquí. Y yo estoy acostumbrado al calor. Y aquí hace calor. Pero eso no es nada, no importa. Cuando nosotros leemos las Escrituras, hermanos, uno de los retos es que arrepiéntate. Y un día, a los 15 años, a mí se me ocurrió mirar alrededor cuáles eran las visitas, que todos se van al infierno. Me di cuenta que no había ni una visita. Y está llamando 3 domingos corridos, me está llamando impío, que me voy para el infierno, que no soy salvo. Y yo dije, aquí hay un problema. Si yo vengo a esta congregación tanto tiempo, creo que estoy siguiendo la Biblia, y me están dando con un 2x4 de madera por la cabeza diciendo que voy para el infierno. No entiendo. Y ahí fue cuando comenzó mi cuestionamiento, la forma de preguntar, no para causar rebelión, sino para yo entender lo que dice la Biblia. Y le voy a decir algo, es un reto porque constantemente tenemos que reevaluar, porque las traducciones a veces no son muy buenas. Nosotros no estudiamos la cultura, no estudiamos el idioma. Yo llevo ya 10 años yendo a Israel, 12 veces en 10 años, gracias al Padre por esa bendición. Y te voy a decir algo, todos los años aprendo algo nuevo, de lo que yo pensé que sabía. Te voy a dar un ejemplo. En capítulo 8, versículo 7, ¿qué dice, por favor? Del libro de Hebreos. ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien que lo lea? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos. El capítulo 8 de Hebreos. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Ajá, pregunta. ¿En cuántas de sus Biblias se encuentra la palabra pacto en ese versículo? ¿Por qué no leyó la palabra pacto en la traducción de él? La hermana, léalo por favor, hermana, ¿puede? En el sexto ahí. En verdad, si el primer pacto no hubiera tenido terreno para encontrarle defectos,
Entonces la pregunta para ustedes es, ¿ustedes creen que esta es la palabra del Todopoderoso, no? ¿Cuántos de ustedes creen que esta es la palabra inspirada de Dios? Y que no hay errores. Yo acabé de encontrar un error en la traducción, no en la palabra de Dios. Lo que se encuentra aquí dentro, lo que se encuentra en este pergamino, que es la Torah, los 5 libros de Moisés, individualmente. El judaísmo, el sistema religioso. El cristianismo, incluyendo el catolicismo y todas las denominaciones. ¿Está claro? Yo no vengo acá para insultar a nadie, esa no es mi función y ese no es mi corazón. Pero vamos a ser claros con la información que tenemos. ¿Estamos claros? Si ustedes quieren, yo les puedo compartir el PowerPoint después que termine con él, lo voy a dejar para el hermano, para que ustedes verifiquen toda la información. La información está accesible en el internet también. ¿Ok? Y una pregunta, si la información es correcta y a nosotros no se lo ha presentado en ese contexto y está correcta y se alinea con las escrituras, ¿estaríamos dispuestos a aceptarla? Esa es la pregunta. No mi verdad, sino la verdad de la palabra. Y eso es lo que tenemos que comenzar. Cuando leemos nosotros las escrituras, tenemos nosotros que estamos influenciados por la dogma, por la religión, en los sistemas religiosos de donde salimos. Todo el mundo quiere interpretarlo de acuerdo a su forma de entender el idioma, la cultura, la denominación, la dogma. ¿A quién fue escrita la carta a los hebreos? La carta a los hebreos. ¿Ustedes hablan hebreo? ¿Estamos de hebreo? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes nunca habían considerado leer el libro de Hebreos? Ustedes todos conocen el libro de Hebreos, ¿no? Vamos al capítulo 8, versículo 7, por favor. Vamos a leerlo. Todos busquen su Biblia, por favor. Capítulo 8, versículo 7. El libro de Hebreos. Cuando lleguen, por favor, me lo dicen para que alguien lo pueda leer. ¿Cuántos de ustedes creen que Yeshua es el Mesías? Amén. Levanten sus manos. Los que creen que Yeshua, Jesús es el Mesías. Yo. Ok, salvo por fe, ¿no? Ok, quiere decir que no tengo que predicar el mensaje de salvación, ¿sí? ¿No? Sí. Sí. ¿Está entendiendo la pregunta, no? Sí. Mire, cuando yo estaba en la iglesia cristiana, yo recuerdo, la iglesia latina, antes de irse en California, que todos los domingos el pastor predicaba lo mismo. ¡Impíos se van al infierno! Todos